El cine está lleno de películas que nos dejaron con la boca abierta con sus finales. ¿Pero sabías que muchos de esos finales no eran los originales? Algunos directores decidieron cambiar la historia después de filmar, o incluso grabaron varias versiones. Hoy te traigo algunos de los finales alternativos más impactantes que podrías no conocer, y que hubieran cambiado por completo el destino de estas películas. El primer título del que vamos a hablar es Star Wars, El Imperio contraataca, creada en 1980. El director Irving Kershner y el guionista Lawrence Kasdan habían considerado que Han Solo moriría en El Imperio contraataca. Harrison Ford estaba indeciso sobre continuar en la saga, y la idea era que su sacrificio le daría un peso dramático al final de la película. Incluso en los primeros borradores, Han Solo no era rescatado tras ser congelado en carbonita. Su destino quedaba incierto. George Lucas se opuso firmemente a matar a Han Solo, ya que creía que la franquicia debía mantener su tono aventurero y accesible para el público joven. En cambio, dejaron a Han en carbonita como un cliffhanger para el retorno del Jedi, permitiendo su rescate más adelante. Irving Kershner admitió que el cambio fue decisión de Lucas, y aunque le parecía un riesgo no cerrar el arco de Han en la película, finalmente entendió que era una estrategia para mantener al público enganchado para la siguiente entrega. Harrison Ford también confesó que no estaba seguro de querer volver, pero aceptó el regreso en El Retorno del Jedi. El segundo título a destacar es Breaking Bad, aportando un final aún más oscuro. Vince Gilligan, creador de Breaking Bad, contempló un desenlace mucho más sombrío. En lugar de la icónica escena en la que Walter White muere en el laboratorio mientras la policía llega, hubo una versión donde Walt escapaba a su cabaña en New Hampshire sin redención ni venganza. Pasaba años solo, esperando la muerte en el aislamiento, sin un acto final heroico ni la satisfacción de destruir a sus enemigos. Gilligan en último momento sintió que Walt merecía un final más activo y dramático. En la versión final, Walt regresa a Albuquerque, salva a Jesse, elimina al clan y muere en paz, logrando un cierre poético. Vince Gilligan confirmó que el final original hubiera sido más deprimente, pero que querían darle a Walt una muerte en sus propios términos, no simplemente un castigo por sus acciones. Muchos fans creen que el final definitivo fue el más satisfactorio posible y catapultó la serie al nivel superlativo que representa. El tercer título que te traigo es Titanic, creada en 1997. Un final que cambiaría todo. ¿Quién no recuerda la desgarradora escena final de Titanic, donde Rose lanza el corazón del mar al océano, como una despedida definitiva a Jack? Ese fue un final lleno de emoción. Pero James Cameron originalmente planeó un final diferente, uno en el que Rose no solo lanzaba el diamante, sino que era confrontada por Brock Lovett y su equipo, quienes la seguían para obtener el diamante. En esta versión, Rose tiene una larga conversación con ellos, explicando por qué desechó el tesoro. Sin embargo, este final fue cortado porque los productores sentían que le restaba fuerza a la escena emocional en la que Rose se despide de Jack. Una de las teorías más locas y populares entre los fanáticos es que Jack nunca existió. La idea es que Jack es una representación de los deseos de Rose, su forma de escapar de la vida monótona y opresiva que su familia le imponía. De ser cierto, el final adquiere una complejidad mucho mayor, al ser una fantasía de liberación personal. La opinión del director, James Cameron, ha dicho en varias entrevistas que el final que conocemos es el que mejor expresa la emocionalidad y el cierre de la historia. Aunque el final alternativo podría haber sido interesante, el director siente que lo que hace único a Titanic es el sacrificio y la trascendencia de los sentimientos entre los personajes. Cameron no se arrepiente de la decisión tomada, considerando que la despedida de Jack tiene más fuerza sin ninguna confrontación adicional. El cuarto título del que hablamos es Rocky, creada en 1976. En el guión original de Rocky, Sylvester Stallone escribió un final mucho más oscuro. Después de perder la pelea contra Apollo Creed, Rocky no tiene un momento de redención ni una emotiva escena final con Adrian. En lugar de eso, acepta un trato para hacer comerciales de patrocinadores y se vende al sistema, alejándose de su esencia como luchador humilde. Su sueño de ser un verdadero contendiente se desvanece, dejando un tono mucho más pesimista. Los productores consideraron que este final era demasiado deprimente y no encajaba con el espíritu de la historia. Stallone finalmente reescribió el desenlace para mostrar a Rocky perdiendo la pelea, pero ganando en un sentido personal. Había demostrado su valía, resistiendo todos los asaltos contra Apolo y ganándose el respeto del mundo. Stallone ha comentado en entrevistas que cambiar el final fue una de las mejores decisiones que tomó. Entendió que Rocky no era solo una película sobre boxeo, sino una historia sobre la perseverancia y la dignidad ante la derrota. Si el final hubiera sido más oscuro, Rocky probablemente no habría tenido el mismo impacto ni habría dado inicio a la franquicia. El quinto título a destacar es Matrix, creada en 1999. Preguntándonos si es cierto que Neo es un salvador o un fraude. La idea central de Matrix es que Neo es el elegido, el ser capaz de liberar a la humanidad de la Matrix. Pero, al principio, Neo no sabe si es realmente el salvador o solo un hombre común. Los hermanos Wachowski grabaron varias versiones del final, y una de ellas podría haber alterado todo el significado de la película.
Hablemos del final alternativo. En una de las versiones, Neo no se convierte en El Salvador, sino en otro ser atrapado dentro de Matrix, sin ningún poder especial. La idea era que los humanos nunca saldrían de la simulación, creando una visión mucho más pesimista de la realidad. Sin embargo, este final fue descartado porque no encajaba con el mensaje de esperanza de la película. La teoría más popular entre los fans es que, en realidad, Neo nunca salió de Matrix. Algunos creen que la película nos engaña y que el verdadero mundo real es solo otra simulación. Esta teoría toma fuerza con el famoso ¿qué es real?, que nos hace cuestionar todo lo que vemos. Las hermanas Wachowski han mencionado que siempre pensaron que el final abierto de The Matrix es lo que hace que la película siga siendo relevante hoy en día. Aunque el final alternativo presentaba una visión mucho más sombría, las Wachowski decidieron optar por el optimismo de la redención, un final que invitara a los espectadores a cuestionarse sobre el control y la libertad en sus propias vidas. El sexto título que te traigo es El Club de la Lucha, creada en 1999. El final alternativo planteaba otro desenlace para Tyler. La película que definió a toda una generación y que convirtió al Club de la Lucha en un ícono del cine moderno, tiene uno de los finales más emblemáticos. En este, el protagonista, el narrador, finalmente se enfrenta a su propia locura, matando a Tyler Durden mientras el caos explota en la ciudad, escuchando la canción de los Pixies, Where is my mind? Pero este no fue el final original que tenía la película. En la versión alternativa, o sea, la original, el narrador nunca mata a Tyler. En lugar de eso, despierta en un hospital psiquiátrico, donde le informan que el proyecto Mayhem sigue en marcha. Los miembros del proyecto, disfrazados de enfermeros, le explican que no se ha detenido el caos. Este final habría dejado la puerta abierta para una secuela que nunca ocurrió. Hubiera sido un desenlace aún más perturbador, dejando al personaje atrapado en su propia locura. Muchos fans creen en la teoría que Tyler Durden nunca murió, sino que es una manifestación de la mente del narrador. La película en realidad no terminó, solo se transformó, y la lucha interna del protagonista no hace más que comenzar. La opinión del director David Fincher, como en alguna ocasión ha dicho, es que siempre creyó que el final abierto era el mejor camino. Según él, el final en el hospital no habría tenido el mismo impacto que el que finalmente eligió y prefería dejar la interpretación abierta al espectador. A pesar de que el final alternativo fue filmado, Fincher considera que la versión final es la que mejor refleja el tono y la filosofía de la película. El séptimo título que vamos a hablar es Juego de Tronos. La serie épica que cambió la televisión terminó en 2019 dejando muchos fanáticos divididos. El destino de Daenerys Targaryen fue uno de los giros más polémicos de la serie. Daenerys destruye Desembarco del Rey, lo que resulta su muerte a manos de Jon Snow. Sin embargo, los productores de la serie contemplaron otro final que cambiaría radicalmente el destino de la Madre de Dragones. Hablemos del final alternativo. En una de las versiones descartadas, ella nunca moría y, en su lugar, se convertía en la Reina de las Cenizas, tomando el control total del Trono de Hierro, sin ningún tipo de redención. Este final le habría mostrado completamente corrompida por el poder, sin ningún tipo de arrepentimiento. Los productores finalmente decidieron que no encajaba con el arco narrativo de la serie. Hablemos de la teoría de los fans. Muchos de ellos creen que Daenerys fue una víctima del guión y que su caída fue demasiado apresurada. Existen teorías que sugieren que, en realidad, nunca fue una villana, sino que su destino fue manipulado por fuerzas externas, como el poder detrás del Trono de Hierro. Punto a tener en cuenta es la opinión de los creadores David Benioff y Weiss. Han mencionado que sintieron que el sacrificio de Daenerys era necesario para el cierre de la historia. Aunque entendían la controversia, creyeron que la muerte de la Madre de Dragones representaba el ciclo inevitable de destrucción que había comenzado con los Targaryen. El octavo título a destacar es The Dark Knight, creada en 2008, tomando como protagonista el destino del Joker. La actuación de Heath Ledger como Joker en The Dark Knight dejó una huella imborrable en la historia del cine. El villano que desafía las reglas y busca sumergir a Gotham en el caos es, sin duda, uno de los antagonistas más complejos. Pero, ¿sabías que el final de Dark Knight iba a ser muy diferente para el Joker? Hablemos del final alternativo. En una versión descartada, el Joker muere al final de la película. En este guión original, Batman no solo lo captura, sino que el héroe se ve obligado a matarlo para detener la amenaza que representa el caos que ha sembrado en Gotham. Sin embargo, los productores sintieron que esto despojaba al Joker de su impacto como antagonista y decidieron dejarlo con vida. Hablemos de la teoría de los fans. Una teoría interesante es que el Joker jamás fue un criminal, sino un agente del caos que, al final, podría haber estado jugando una partida más grande, algo que Nolan nunca llegó a explorar completamente. Algunos incluso creen que el Joker podría haber representado el lado oscuro de Batman en forma de una lucha interna que nunca se resuelve. La opinión del director Christopher Nolan es que siempre pensó que el Joker debía vivir al final porque su caos era interminable y de alguna manera siempre estaría al acecho. Según él,
El hecho de que el Joker no muera refleja la naturaleza inquebrantable del personaje, quien nunca busca un final feliz o un cierre, solo la anarquía. El noveno título que te traigo es Los Vengadores, Infinity War, creada en 2018. Uno de los momentos más desgarradores de Infinity War es cuando Thanos obtiene la gema del alma y elimina a la mitad del universo con un chasquido de dedos. Pero, ¿sabías que los hermanos Russo tuvieron dudas sobre quién debía sobrevivir y quién debía morir? Hubo un final alternativo que habría cambiado el destino de algunos de nuestros héroes más queridos. Hablemos del final alternativo. En una versión temprana, el final de Infinity War no mostraba a los héroes muertos desaparecer de la forma que todos vimos. En cambio, los personajes afectados por el chasquido eran rescatados por una inteligencia artificial que trataba de salvar a los sobrevivientes. Esta versión habría tenido un tono mucho más tecnológico y optimista, pero los productores decidieron ir por un camino más sombrío. Joe y Anthony Russo explicaron que el final que vimos fue el que más resonó con el tono épico y trágico que querían para Infinity War. Aunque se pensó en versiones más optimistas, ellos sintieron que una conclusión más oscura sobrecogería a la audiencia y haría más impactante el regreso de los héroes en Endgame. El 10º título que te traigo es E.T. el extraterrestre, creada en 1982. E.T. es una de las películas más queridas de todos los tiempos, y su historia sobre un niño y su amistad con un extraterrestre sigue tocando el corazón de generaciones. El final, en el que E.T. regresa a su planeta, es el que todos recordamos, pero ¿sabías que hubo otro final que nunca se vio en pantalla? Hablemos del final alternativo. En la versión original del guión, E.T. no se iba al final. En lugar de regresar a su planeta, el extraterrestre se quedaba en la Tierra y Helio continuaba viviendo con él. Este final fue considerado muy feliz, pero los productores sintieron que la película perdería parte de su impacto emocional si no se incluía la despedida de E.T., que era clave para el mensaje de la película. Hablemos de la teoría de los fans. Una de las teorías más populares es que E.T. no era un simple extraterrestre, sino un ser interdimensional que vino a la Tierra para ayudar a la humanidad a evolucionar espiritualmente. Steven Spielberg ha dado su argumento argumentando que el final que conocemos es el que más le impactó, ya que refleja los temas de crecimiento y despedida que son fundamentales en la película. Spielberg ha explicado que aunque el final alternativo era una opción, sentía que el regreso de E.T. a su planeta era una parte esencial para darle a la película su cierre emocionalmente satisfactorio. Como ves, el cine está lleno de decisiones que podrían haber cambiado por completo la forma en que recordamos ciertas películas. ¿Cuál de estos finales alternativos te sorprendió más? ¿Y qué teoría crees que tiene más sentido? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias del cine.